no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Por eso nuestro compromiso de honor, todos los días, en las páginas de la Biblia, para encontrarnos con un mensaje de Dios que supla nuestra necesidad, que pueda orientarnos, conducirnos y al mismo tiempo ponernos en contacto permanente con Él. Hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 5 del primer libro de Crónicas. Antes tengamos una oración. Padre nuestro, bendícenos para que al repasar estos hechos históricos tan distantes a nosotros, podamos sentir tu presencia cercana en nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene una Biblia en su hogar, le invito a abrirla en el primer libro de Crónicas, el capítulo 5. Si usted no tiene Biblia, aprovecho a decirle que si le gustaría recibir de manera gratuita un ejemplar de las Sagradas Escrituras, tenemos amigos dispuestos a ayudarnos. Entre en contacto con nosotros y le haremos llegar un ejemplar de la Biblia de manera gratuita y sin ningún compromiso. Vamos entonces ahora a detenernos en el mensaje, en la aplicación del mensaje de este capítulo 5 del primer libro de Crónicas. Aparece aquí en este registro, les recuerdo que Crónicas es eso, ¿no? Son relatos, son hechos que repite lo que ya Samuel, los libros de Samuel y los libros de Reyes habían contado, solo que por allí agrega algunos otros detalles. Menciona aquí los descendientes de Rubén y todo el listado de los descendientes, después los descendientes de Gad, después habla de la historia de 2 tribus y media, dice versículo 18, los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes que llevaban escudo, espada, que manejaban el arco, diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a batalla, ¿no? El registro de la Biblia nos da los nombres, nos da los números. Esta gente, estas tribus habían sido prisioneras con anterioridad, así que habían compartido la esclavitud. Pero ahora, versículo 19, estos guerrearon contra los agarenos, da los nombres, Getur, Nafis, Nodab. Versículo 20, pero en medio de la guerra clamaron a Dios y Él les ayudó, por cuanto confiaron en Él, de tal manera que los agarenos y todos los que con ellos estaban cayeron en sus manos. Y el relato continúa con otros nombres, pero yo me quiero concentrar en esta declaración. Y quiero concentrarme en esta declaración por la aplicación que podemos hacer a nuestra vida. Voy a repetir, dice que ellos tuvieron que ir a la guerra, habían sido esclavos, habían compartido la esclavitud, por supuesto no querían volver a esa situación, y en medio de la guerra clamaron a Dios y Él les ayudó. Es muy importante clamar a Dios en medio de la guerra. Bueno, en realidad lo mejor es clamar a Dios antes de la guerra. Algunos se acuerdan de Dios en medio del problema, y está bien que nos acordemos de Dios en medio del problema, pero lo mejor es acordarnos de Dios antes del problema, antes que el problema empiece o antes que enfrentemos el problema. En realidad, lo ideal es clamar a Dios siempre, antes del problema, en medio del problema, después del problema, cuando haya problemas y cuando no hay problemas. Pero dice, en medio de la guerra clamaron a Dios y Él les ayudó. Dios siempre está dispuesto a ayudar, pero se requiere de una condición. Si Él está siempre dispuesto a ayudar, ¿por qué no siempre recibimos ayuda? Voy a releer. Dice el versículo 20, y Él les ayudó por cuanto confiaron en Él. O sea, Él está dispuesto a ayudar, pero para que esa ayuda sea efectiva en nuestra vida, tenemos que confiar en Él.
Y el pasaje concluye y dice, y todos los que con ellos estaban cayeron en sus manos. Es decir, el resultado final fue la victoria, el resultado final fue la libertad, el resultado final fue la vida, el resultado final fue el sometimiento de los enemigos. San Pablo dice que todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para nuestra enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de este capítulo para mí? No es simplemente repasar un listado de descendientes de un momento de guerras del pasado. Es aplicar los principios a nuestra vida. Primer principio, vaya a Dios antes que empiece el problema. Segundo principio, vaya a Dios siempre, siempre, en medio del problema o cuando no hay problema. Vaya a Dios siempre. Tercer principio, vaya a Dios con confianza. Confíe en la intervención de Dios. Confíe en el poder de Dios, en la promesa de Dios, en la misericordia de Dios, en la disposición de Dios de ayudar, de resolver, de estar a su lado, de abrazarlo, de orientar, de enseñar, de mostrar un camino, de responder sus preguntas, de curar sus heridas, secar sus lágrimas. Vaya a Dios antes del problema, vaya a Dios durante el problema, vaya a Dios confiando, vaya a Dios siempre. Y Él va a resolver, Él va a responder, va a cambiar el problema o no va a cambiar el problema. Te va a dar más fuerzas para enfrentar el problema. Los que creen también tienen problemas. Los que confían también tienen problemas. Los que obedecen también tienen problemas. Pero tienen en la ayuda de Dios, en la presencia de Dios, en la soberanía de Dios y en la gracia de Dios, fortaleza para enfrentar, para resolver, para salir adelante. Amigo, yo no sé si usted está enfrentando un problema en esta mañana, en estos días. Yo no sé si usted está en medio de una guerra, si todo está bien o hay alguna dificultad. Tal vez de trabajo, de salud, de educación de los hijos, de economía, de soledad. No sé cuál es su problema, no sé cuál es su guerra, pero sea cual fuere, en esta mañana quiero decirle que usted puede ir a Dios. En este momento yo quiero decirle que usted puede confiar en Dios. Y en este momento yo puedo asegurar que nadie que confía en Dios se queda sin respuesta. Vaya a Dios, confíe en Él y usted va a salir victorioso en esta guerra. Usted va a vencer a todo enemigo. En este momento, en el silencio del programa, usted puede hacer un listado a Dios. Enumere delante de Dios sus enemigos. Cuente sus problemas. Pero más que contarle sus problemas a Dios, cuéntele a sus problemas cuán grande es su Dios. Confíe en Dios. Dependa de Dios. Deje todo en sus manos. Decía el salmista, encomienda a Dios tu camino. Confía en Él y Él hará. Aprovechemos este momento para entrar en comunión con Dios, presentar nuestros pedidos y también nuestra confianza en Él.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque no hay enemigo, por grande que sea, frente al cual no podamos ser vencedores, gracias a tu amor, tu poder y tu misericordia. En este momento te hemos presentado nuestros pedidos. Confiamos en ti. Por favor, responde cada petición conforme a tu voluntad y conforme a tu gracia. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Que durante estos días, este día, más que sentir el rigor del problema sofocando su existencia, sienta el abrazo del Señor y la seguridad que en Él hay amor y poder para resolver toda situación. Te envío mi abrazo, pero sobre todo te dejo con el abrazo del Señor. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.